Hola. ¿Dónde están los ojos de la cámara? Porque yo siempre miro Vizca. Yo también. Pues estamos haciendo unos talleres de dramaturgia de la danza. Lo hemos llamado así, dramaturgia para la danza, ¿verdad? No, Sí, dramaturgia del movimiento. dramaturgia del movimiento. Dramaturgia del movimiento. La idea es también que se lleven un poco de lo que es el movimiento, lo que es componer a partir de las herramientas del movimiento, entender un poco cómo trabajar, ¿no?, con los demás cuerpos, con todo el espacio, con elementos y eso conjugarlo y combinarlo con lo que sería una composición instantánea y que se muevan, agiten y experimenten el movimiento de su propio cuerpo, vamos, con el espacio. Pues nos ha tocado primero de la ESO, que tienen 12 años, 12, 13, y luego dos grupos de tercero de la ESO, de cuarto, que tienen 15 y 16. O sea que son edades muy dispares. Sí, son muy distintas. Y cada grupo pues hay que adaptar toda nuestra práctica a sus necesidades y sus momentos, porque la adolescencia es complicada y nos ha hecho recordar eso, porque no nos acordábamos de cuando fuimos adolescentes y de repente entramos aquí el primer día y dijimos wow, es que te acuerdas que hemos sido adolescentes también y era muy complicado. Que estos alumnos tienen de optativa ya desde hace tiempo por motu propio de artes escénicas, entonces aparte de leer textos teatrales hacen clases de movimiento, entonces están bastante acostumbrados. Ojalá hubiera tenido yo estas clases cuando era adolescente, porque bueno, es una maravilla, tienen también música, bueno, como que tienen un abanico artístico muy amplio y con profesores muy preparados, entonces claro, ya estaban acostumbrados, no han venido marcianos a darles clase. Aún así ha sido también como muy interesante porque como que esta asignatura la han empezado en septiembre, ¿no? Entonces es como que nosotras hemos entrado en octubre, entonces ha sido como el inicio, entonces la verdad es que ha sido guay como poder entrar en este inicio, que han hecho como una preparación con los profes, entonces como entrar de otra manera, ¿no?, a lo que es el movimiento, porque sí, la asignatura es como arte y movimiento, entonces... Por lo tanto, sí que eran elementos extraños que entraban en el aula, pero yo creo que se han acoplado, nos hemos acoplado nosotras mutuamente con ellos muy bien. Ha habido una evolución en realidad en ellos también, ¿no? Porque sí que al principio había algo como de uy, qué cosa más rara, qué gremlins, cómo os estáis moviendo, y poco a poco se normaliza y se disfruta más. También por bueno, yo cada vez lo disfruto más.